Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar esta próxima canción. Tu fidelidad es grande. ¿Cuántos creen que la fidelidad de nuestro Dios es maravillosa? Amén. Y reina por los siglos de los siglos. Fidelidad es grande. Cantemos todos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, por mí. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Solo tú. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amado Dios y Padre bueno, ayúdanos a vivir sabiendo que tú eres fiel, que tus promesas para con nosotros son fieles y verdaderas. Pero, oh Dios, ayúdanos a nosotros a serte fiel, de tal manera, oh Dios, que tu bendición fluya a través de nosotros. Hablemos tu palabra, oh Dios. Háblanos a través de ella. Que no solo seamos oidores, que podamos ser obedientes a tu palabra. Si hay alguien que ha venido afligido, cargado, cargada a esta iglesia hoy,
Cúbrelo con tu paz y tu gracia. Y que al salir de este lugar salga lleno de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Es un momento bueno, un momento ideal para decirle: Señor, yo quiero que hoy me bendigas. Quiero que hoy me hable. ¿Quiere pedirle eso a Dios? Hoy quiero que me des lo que tú quieras darme, no lo que yo quiero pedirte. ¿Crees que pueda orarle así a Dios? Si nos dejan, le hacemos la lista a Dios, ¿verdad? De lo que queremos. Pero yo he aprendido que cuando no hago lista y le digo a Él, dame lo que tú quieras, me da más. Y mejor. Así que hoy yo quiero animarte a que le digas: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Puedo pedirle eso a Dios? ¿Por qué quiero que Dios me hable? ¿Para oírlo? ¿O para hacer lo que Él me pide? Así que hoy no solo quiero pedirle que me hable, sino quiero pedirle que me dé su poder para hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Dios puede hacer eso? Él es el que obra en nosotros el querer y ¿qué más? Y el hacer. Esa es la vida cristiana. A veces la vida cristiana se nos queda en el querer. Y dice alguien por allí que con buenos deseos no se ganan batallas. No basta el buen deseo. Dios quiere obrar en nosotros el querer y también el hacer. Por su buena voluntad. No por la mía, sino por la de Él. No por la tuya, sino por la de Él. ¿Podemos pedirle eso a Dios hoy? Podemos pedirle eso a Dios hoy. Antes de entrar en el mensaje, voy a trabajar en el libro de José, voy a trabajar en el libro de Génesis, voy a trabajar con la historia de José, vamos a trabajar con el capítulo 41. Quiero invitarlos a que vayamos allá. Vamos al libro de Génesis, vamos al capítulo 41. Yo pensé que iba a pasar más rápido por la historia de José, pero no es tan fácil. José se toma cerca de una cuarta parte del libro de Génesis. No es una historia, ni siquiera la historia de Abraham toma tanto espacio. Cuando José entra en acción, capítulo 37 o antes, vamos a ver a José hasta el final del libro, capítulo 50. Y si Moisés, que escribió este libro, y Dios que se lo inspiró, dedicó un espacio tan extenso a la vida de José, es porque hay algún mensaje especial para nosotros allí. Que bien haríamos en detenernos, en mirarlo, en tomarlo. A ver si conectamos con el último mensaje. ¿Dónde dejamos a José en el último mensaje? Ayúdenme a predicar, porque hoy no tengo la voz tan buena, y si me ayudan, hablo menos. Y al mismo tiempo, si predico largo, los culpo a ustedes. Los dejamos en la cárcel. Los dejamos siendo el administrador de la cárcel, ¿sí o no? Los dejamos siendo bendecidos por Dios. Dice que halló gracia a los ojos del administrador de la cárcel. Y él lo puso todo en la mano ¿de quién? De José. José tenía un carácter intachable. No voy a decir que era perfecto, pero en el relato de su historia, de su vida, no aparecen actos reprochables. Tremendo carácter el de José. Este carácter de José no se dejaba ver por lo que él podía hablar o lo que él podría querer exhibir de él. Este carácter de José se mostraba en su vida.
Y donde quiera que José estaba, sin él tener que recomendarse, la gente terminaba reconociendo quién era José. ¿Están conmigo? Los dejamos en la cárcel esperando el favor del copero. ¿Recuerdan al copero? Dios bendiga esa familia. Que Dios me los bendiga. Qué bueno que están aquí. Los dejamos en la cárcel esperando el favor del copero, porque el copero tuvo un sueño. José le dijo lo que significaba y luego le dijo: cuando tú seas restituido en tu puesto, acuérdate de mí, porque estoy aquí por una injusticia. Yo soy hebreo, me vendieron y no debería estar aquí. José anhelaba y soñaba con regresar a su casa todavía. Pero dice la Biblia que tan pronto colocaron al copero en su sitio, ¿qué hizo el copero? Se olvidó de él. El libro Patriarcas y Profetas dice: durante 2 años más José permaneció preso. Por un momento tuvo la ilusión de que, quién sabe, y salgo. Cuando le cuenten al rey lo que pasó, quién sabe, juzgue mi caso y me dé la libertad. Pero el copero se olvidó. La esperanza que se había encendido en su corazón se desvaneció poco a poco. Y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón de la ingratitud. Como quien dice: le hice un gran favor a este y este se olvidó de mí. Ya no hago más favores. ¿Pensó así José? Así pensamos nosotros. No se puede hacer bien. ¿Usted ha oído esa frase o la ha dicho? No se puede hacer bien porque mira con lo que le pagan a uno. La semana pasada aprendimos que yo no hago bien para que me paguen. Yo hago bien porque ya Jesús me pagó. ¿Estamos claros? Sirvo y coopero con el otro por la gracia de lo que Cristo ya ha hecho en mí, no por lo que va a hacer. Así que aunque José ahora está sufriendo los efectos de la ingratitud de otro, José decide seguir siendo fiel. Pero aquí hay una expresión que dice que poco a poco la esperanza que había renacido se desvaneció. Eso nos da a nosotros una figura de cómo alguien va yendo de desilusión en desilusión. Y eso hace la vida amarga, hace la vida triste, hace que uno llore en los rincones, hace que uno se preocupe. Pero en el sermón anterior aprendimos que José se ocupó en hacer el bien y en hacerlo bien. Y cuando tú en el dolor y en la tribulación te ocupas, tu vista no está en ti, sino está en lo que está haciendo. Ahí encontramos a José. José fue olvidado por el jefe de los coperos, pero no fue olvidado por Dios. Aleluya. Así que si alguien te ha olvidado, Dios no. ¿Quieres creer eso? Dios no. Si esa persona en quien tenía esperanza no se acuerda de ti, Dios se acuerda. Si tú no sientes a Dios, no es que Dios se ha ido, necesitas creer que está ahí. Y hoy te reto, háblale, Él te escuchará y te hablará. Algunos creen que si el copero hubiera hablado al faraón, oigan esto lo encontré en un comentario, son especulaciones. Algunos creen que si el faraón hubiera hecho algo por José, posiblemente José hubiera regresado a la casa de los hebreos. Le hubiera hecho un favor a Potifar para que ya el tema aquel se olvide. Potifar, que apreciaba a José, hubiera permitido y José regresa a Canaán. Si eso hubiera pasado, ¿quién hubiera estado allí para responderle al faraón? Si eso hubiera pasado, ¿quién hubiera sido la persona usada por Dios para salvar a Egipto y a los hebreos de una terrible muerte segura? Así que si tu angustia todavía continúa y tú has hecho todo lo posible para que se termine, pero aún continúa, es que Dios no ha terminado. Aleluya. Aún Dios está moviendo cada cosa porque tiene planes especiales contigo y no ha llegado el momento de vindicarte. Gloria a Dios. Así que si hoy tienes que padecer, tienes que sufrir, tienes que soportar y ves una luz allá como que esto se va a acabar y no se acaba, más bien debes decirle: Señor, ¿qué me falta? Heme aquí, haz tu voluntad en mí. Pasaron 2 años y pareciera que la esperanza se le fue a José, pero Dios estaba ahí.
Entonces el faraón tuvo un sueño. ¿Qué tuvo el faraón? Tuvo un sueño. ¿Recuerdan lo que soñó el faraón? Lo repasamos juntos. Génesis capítulo 41, los versículos 1 al 7. El faraón soñó. Aconteció que pasado 2 años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían, es decir, comían el pasto en el prado. Tras ellas subía el río, ¿qué cosa? Otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, es decir, flacas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto e enjutas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y el rey se despertó espantado. ¿Qué es esto? Pero volvió a dormir. Y ahora soñó por segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y se despertó Faraón y he aquí que se dio cuenta que era un sueño. Pero también se dio cuenta que no era un sueño cualquiera. Se dio cuenta que ese sueño entrañaba un mensaje. 7 vacas flacas que devoraban a 7 vacas gordas. 7 espigas menudas que devoraban a 7 espigas gruesas. Así que por la mañana, verso 8, el rey estaba agitado en espíritu y rápidamente envió a llamar a los sabios de todo su reino. Le explicó el sueño y les pidió que le den el significado. Pero dice la Biblia, y no había quien pudiese interpretar el sueño. Quiero ver 3 cosas de este relato. ¿Cuántas cosas quiero ver? 3. ¿Trajiste en qué llevarte el regalo? Te voy a regalar 3 puntos. Quiero que te los lleve. Si lo organizo así por puntos, tú te lo aprendes más fácil. En el tema pasado aprendimos 3 puntos. ¿Hay quien se acordará los 3 puntos del tema pasado? Me atrevo a darle un premio al que se acuerde. Por eso nuestra escritora dice que a la iglesia no es sermones los que le faltan, porque usted predica sermones y después, oye, qué buen sermón. ¿Y de qué habló el pastor? Ay, no me acuerdo, pero era bueno. La vez pasada aprendimos que en la cárcel habían 3 puntos. Aprovecha la tribulación para acercarte a Dios. Aprendimos que mientras estés en la tribulación, ocúpate. Porque cuando te desocupas, te concentras en tu problema, la amargura y la tristeza. Número 1, acércate a Dios. El problema debe acercarnos a Dios. Número 2, aprovecha la tribulación para ocuparte y ocuparte bien. En hacer el bien y en hacerlo bien. Y número 3, aprendimos la adversidad es una escuela en la que Dios nos está preparando para lo que viene. Hoy te regalo 3 puntos. Te lo voy a decir junto y luego lo voy a detallar. Número 1. Dios siempre revela lo que ha de venir. ¿Cuál es el punto 1? Dios siempre revela lo que ha de venir. Número 2. Nadie entiende. ¿Cuál es el número 2? Él revela, pero la gente ¿qué? Número 1. Dios siempre revela lo que ha de venir. Número 2, nadie entiende. Y número 3, al fin alguien entiende. ¿Cuál es el número 3? Ahí voy a trabajar con ustedes. Dios no se esconde. ¿Dios qué? Posiblemente estoy hablando para alguien que tal vez puede sentir que Dios no está pendiente a él o a ella. Que tal vez ora y pareciera que Dios ya no oye. Pero Dios no se esconde. Dios se revela. ¿Dios qué? Él da a conocer lo que ha de acontecer y da a conocer su voluntad. ¿Crees eso? Así que tú puedes intencionalmente proponerte saber el plan de Dios. Porque Dios se manifiesta, se revela,
no se esconde. Dios no tiene ninguna obligación de revelarse ni de manifestarse. Él es soberano. No tiene que darle explicación a nadie, ni detalles a nadie, ni rendirle cuentas a nadie. Pero Él ha decidido rendir cuentas y dar detalles de lo que viene. Aleluya. Ese es mi Dios. Así que si usted es ese hombre de la casa que dice, yo soy el hombre aquí, nadie tiene que saber lo que yo hago, cuidado, porque el Rey del universo dice lo que hace. Si usted ya cumplió 18 y está diciendo, ya yo tengo 18, así que no me pidan cuenta, yo hago lo que yo quiera, yo quiero decirte que el Dios del universo no hace nada sin comunicarlo. Alabado sea el Señor. ¿Ese es tu Dios? Así que puedes venir de rodillas o hablar con Dios en tu cama o donde quieres y decirle, Señor, hay cosas de ti que no entiendo, revélamela. Claro, hay cosas, dice la Biblia, que Dios no las revela, que la guarda, que la deja allí porque no es el tiempo. Pero sí dice la Biblia que hay muchas cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. Dios se da a conocer, Dios se revela. Dice mi Biblia y tu Biblia, Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¡Wow! Ese es un versículo poderoso. El Dios del universo, el que no rinde cuenta, el que no tiene que rendir cuenta, el que no tiene a nadie sobre él, el que es el máximo sobre todo, él dice, no voy a hacer nada sin antes comunicárselo a mis siervos los profetas. ¡Qué condescendencia la de Dios! ¡Qué deseo de Dios de que lo entendamos, de que lo conozcamos, de que conozcamos sus planes! Pero a veces estoy más preocupado por entenderme el último jueguito que salió o por entenderme el último ¿qué? Entenderme el último plan, el último negocio, el último juego, la última pirámide, la última cosa, y me la aprendo bien y quiero entender lo último. Salomón dijo, alábese en esto el que se haya de alabar, hablando en nombre de Dios, en conocerme y en entenderme. Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios no hará nada. Y esa expresión es fuerte. ¿No hará qué? Es un absoluto. Lo que está diciendo, cada cosita que yo voy a hacer, yo la comunico. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, cada cosa que voy a hacer, la hago y es para que la gente no le tome por sorpresa. Es para que esté preparado y prevenido. No hará nada el Señor sin que antes lo comunique. Yo quiero que ustedes, los que se están durmiendo, me ayuden. Bueno, no todos, no voy a decir así porque después nadie me ayuda, nadie quiere aceptar que se está durmiendo. Ayúdame a buscar ejemplos en la Biblia donde Dios se reveló de antemano de lo que iba a pasar. A ver, ¿dónde está tu mano? Vamos a poner nota para dar un premio al final, ¿verdad? A ver si se animan. A ver, Manuel. Sodoma y Gomorra. Oye, tú leíste el tema, es el primer ejemplo que tengo aquí. Dice en la Biblia textualmente que Dios vino a visitar a Abraham. Era el momento solano del día, el momento cuando el viento y el sol como que da ese sueño. Y entonces dice que venían 3 varones pasando y cuando Abraham lo vio se dio cuenta que no eran visitantes cualquiera. Venía Jesús con 2 ángeles. Y Abraham salió a su encuentro, asió de él, lo agarró, no te vas, quédate aquí, ven conmigo. Le puso la mesa, le puso comida y Jesús comió. Y los ángeles comieron. Oye, cuánto Dios desciende para estar cerca de nosotros, para entendernos. Yo he aprendido que si voy a su casa a visitarlo y usted me pone comida, yo no como, porque me he enfermado varias veces por lo que me ponen. Pero he aprendido que hay que comer, porque comiendo uno se hace más amigo, se entiende mejor, se va la tensión. Así que Abraham, tú puso allí la mesa para el Señor. Y cuando terminó el diálogo y le dieron allí la promesa del nacimiento de Isaac y todo se escuchó, entonces dice que Jesús tomó a Abraham aparte, me imagino que le echó el brazo, ven, quiero hablar contigo. ¡Wow! ¡Qué escena más impresionante! Los 2 ángeles siguieron su camino rumbo a Sodoma y Gomorra, los 2 ángeles, y Jesús se quedó ahí con Abraham.
Porque el Señor dijo, no voy a hacer nada sin que antes lo comunique a mis siervos. Iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham vivía cerca y Dios sabía, por lo que él se había impuesto, no está bien que yo destruya a Sodoma y Gomorra y mi amigo, mi hijo, mi siervo, mi profeta, que él no entienda lo que está pasando. Así que el Dios del universo, el soberano, el todopoderoso, desciende hasta un hombre, hasta un ser humano imperfecto, como era Abraham, con fallas, con debilidades. Le echa el brazo y dice, ven Abraham, que te voy a decir lo que voy a hacer. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Usted puede estar seguro que en el tiempo que vivimos, Dios no hará nada en esta tierra sin que sus hijos fieles entendamos lo que está pasando. Otro ejemplo, Jonás. No voy a explicarlo porque el sermón sería bien largo, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Jonás, esto es lo que viene para Nínive, muévete. Sí, que no solamente fue un aviso de antemano, sino también un aviso de esperanza y misericordia. ¿Tenemos más casos? Jesús también. El sermón profético de Jesús, Mateo 24, las señales. Jesús está diciendo de antemano lo que va a pasar. ¿Quién más? A ver. Génesis 3:15, la gran promesa de que vendría un Salvador. El Señor le está diciendo a Adán y Eva, no desesperen, no lloren, no caigan en la desesperación, porque yo les prometo un Redentor que lo va a levantar de nuevo. A ver, Domi. El diluvio lo anunció Noé por 120 años. Moisés, ¿qué le pasó a Moisés? El Señor le dijo a Moisés, este es el plan que tengo contigo. Éxodo capítulo 3 le dijo, este es el plan que tengo, ve, desciende, yo voy allá a liberarlos a ellos. Vi otra mano por aquí, ¿quién fue? Allá, Marilis. ¿Qué pasó? ¿Y a dónde se anunció eso? Pastor, como que me está preguntando mucho. El Señor nos lo dejó en las profecías. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Dios le dijo a esta iglesia para que no cayera en el desdén de qué fue lo que pasó en el gran chasco. Gloria a Dios. Ya yo voy a parar aquí porque se pone seria la cosa. Hermana, allá. A Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor se acostó preocupado, pero esa me preocupa un poco a mí. Yo voy a hablar de eso un ratito, porque Nabucodonosor no era profeta. ¿Era profeta Nabucodonosor? Eso me dice algo más de mi Dios. Dios a veces le da cuenta también a los que no son ni profetas. Pero el caso de Nabucodonosor es el caso del faraón también, ¿sí o no? Es el mismo caso del faraón. La Biblia está llena para mostrarnos que Dios comunica. Número 1, dice la Biblia que le comunica a los profetas. ¿A quiénes les comunica? A los profetas. Pastor, ya no hay profetas. Quizá un día estudie con ustedes si hay o no hay profetas. Pero yo creo que hay profetas y habrán más profetas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros creemos en un canon cerrado. Canon se llama el conjunto de libros de la Biblia. Creemos que está cerrado, que no entra otro libro allí ya. Lo creemos. Pero eso no quiere decir que no haya más profetas. Algunos dicen que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, porque hay un texto que dice eso. Pero eso no quiere decir que ya no habrían más profetas. ¿De acuerdo? La Biblia enseña que dentro de los dones de la iglesia está el don de profecía. Y entonces algunos hacen una diferencia, toman 1 Corintios 14, los versículos del 1 al 3, cuando habla del don de profetizar como de predicar. Porque el primer significado de profetizar es comunicar el mensaje de Dios. En nuestra mente llega la idea de que profeta es el que predice el futuro. No, en la Biblia profeta es aquel que comunica al pueblo el mensaje de Dios. A veces implica lo que va a pasar mañana, pero otras veces solo implica un mensaje de misericordia, un mensaje de reprensión, un mensaje de advertencia. Encontramos profetas en el Antiguo Testamento que usted no lo encuentra hablando del futuro, lo encuentra haciendo un mensaje presente con el pueblo de Dios. El mismo Moisés, a Moisés escasamente tú lo encuentras profetizando, aunque profetizó y está como el gran profeta en el pueblo hebreo, Moisés. Pero la obra de Moisés no se concentró en hablar del futuro, la obra de Moisés se concentró
Éxodo capítulo 18, en representar al pueblo, decirle al pueblo el mensaje de Dios, mostrarle el camino al pueblo, enseñarle los principios y las leyes y decirle lo que habían de hacer. Así que un profeta es un siervo de Dios que comunica el mensaje de Dios. ¿A quién? Al pueblo. Por eso encontramos que después de Cristo, las hijas de Felipe eran profetisas. Por eso encontramos un profeta llamado Agabo en los tiempos de Pablo, que predijo el futuro, que dice que se encontró con Pablo, vino mudo, le quitó el cinturón a Pablo, se amarró él con el mismo cinturón de Pablo y dijo, así le van a hacer al dueño de este cinturón cuando llegue a Jerusalén. ¿Cómo se llama eso? Así que algunos dicen que ya no había más profetas después. Claro que sí. El Señor comunica su palabra a los profetas. Yo me convierto en un profeta cuando me paro aquí y te comunico el mensaje de Dios. Tú te conviertes en un profeta cuando a un amigo, a un vecino, a una persona le transmite la voluntad de Dios para su vida y en este tiempo y transmite lo que Dios quiere decirle. Te conviertes en un profeta porque eres un mensajero, una mensajera de Dios. Hacemos bien en escuchar a los profetas, ¿sí o no? Si los profetas nos traen mensajes de Dios, hacemos bien en escuchar lo que los profetas tienen que decirnos. De hecho, mi Biblia dice, y tu Biblia también, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, y cuando se levantaron, Segunda de Crónicas 20, y cuando se levantaron de mañana y salieron por el desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, clamó, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios no hará nada sin que se lo comunique de antemano a sus siervos los profetas. Y ahora Josafat nos está diciendo aquí, si escucha a los profetas, si le crees, serás prosperado. ¿Me interesa saber lo que Dios tiene que decirme? Entonces debería interesarme escuchar a los profetas. Número 1, Dios le habla a los profetas. ¿A quiénes les habla? Número 2, les habla a quien Él quiere. ¿A quién les habla? Porque en la Biblia yo encuentro a Dios hablándole al faraón. ¿Era el faraón profeta? ¿Quién visitó al faraón esa noche para darle el sueño? Dios. Ese sueño vino de Dios. Así que encontramos a Dios hablándole al faraón. Encontramos a Dios hablándole a Nabucodonosor. Esa noche Nabucodonosor se acostó pensando qué será de mañana, quién gobernará después de mí, quién tomará este reino. Y Dios vino a Nabucodonosor. Por eso cuando José viene donde el faraón le dice, Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer. Y cuando Daniel viene donde Nabucodonosor, Dios te ha querido mostrar lo que va a pasar después de ti. Entonces encontramos que Dios le habla al profeta, pero también Dios le habla a quien Él quiere, ¿sí o no? Encontramos a Dios tomando algunos sabios de Oriente. ¿Cuántos eran los sabios de Oriente que vinieron a ver a Jesús cuando nació? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Le voy a dar un premio al que me consiga el número. No sabemos. Así que ese Melchor, Baltasar y ¿cuál es el otro? Y Gaspar son inventos. No sabemos dónde sacaron eso. No sabemos cuántos eran. Eran 2. Pero el punto aquí es que no eran hebreos, eran de otras tierras. Y Dios le habló. Y Dios le dijo lo que iba a pasar. Por eso llegaron a Jerusalén y cuando entraron en Jerusalén esperaban una gran fiesta porque ellos sabían lo que iba a pasar y el pueblo no sabía. Y era que Dios no le había dicho al pueblo lo que iba a pasar. Se lo dijo a estos que son extranjeros y a los del pueblo no. No, porque dice que cuando ellos vinieron y preguntaron, entonces llamaron a uno de los profetas, de los que ministraban los rollos, y le preguntaron. Y el hombre vino de allá para acá con el rollo de Miqueas y le dijo, sí, dice la Biblia que ahora es el tiempo. El problema no es que Dios no nos hable, el problema es que no estamos atentos cuando Él nos habla.
Dios le habla a los profetas y Él no tiene una regla para decir nada más le hablo a estos. Él les habla a los que Él quiera. Tal vez hoy le estoy hablando a alguien que llegó a la iglesia no porque alguien le testificó ni le habló, sino porque porque recibió alguna visión de Dios que le dijo, aquí es. Aquí está la hermana Candita. No está Candita aquí. Candita me dice que ella soñó que Dios le dijo, busca la iglesia adventista. Ahí está Candita. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Pastor, yo tuve una revelación, así fue que yo conocí la iglesia adventista. Fue una revelación donde yo no sabía que existía iglesia adventista. Y tuve una madrugada, un martes por la madrugada, eso fue en el 1965. Y entonces usted fue y preguntó por eso al otro día. Me dijo, yo iba por un monte, una montaña, una cosa, y yo iba con miedo, eran las 12 de la noche, y yo decía, Espíritu Santo, cuídame, Espíritu Santo, cuídame. Y cuando de pronto me salió el ángel, el Espíritu Santo, y tuve miedo y me quise esconder, pero tenía que seguir. Y seguí, Espíritu Santo, cuídame, hasta que se me presentó todo alumbrado, un terreno grande, muchas tierras así, pero alumbrada con la gloria de Dios. Y al final allá veo esa iglesita y decía, Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Señor estaba parado en la puerta de la iglesia. Ahí yo desperté. Y hasta hoy estoy en mi iglesia desde ese miércoles. Me fui a la iglesia por la noche, hasta hoy, gracias al Señor, estoy en mi iglesia. ¿Quién le habló? ¿Quién la guió? Dios habla a los profetas, Dios habla a quien Él quiere, pero mi Biblia dice más. Mi Biblia dice que Dios le habla a todo el mundo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Y Romanos capítulo 2 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonios a sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. Dios le habla a todo el mundo a través de su conciencia. ¿Por qué le habló al faraón y a Nabucodonosor si eran paganos e idólatras? ¿Por qué no le habló a los hebreos? ¿Por qué este sueño no lo soñó Jacob? ¿Por qué fue necesario que la casa de Jacob venga a buscar ayuda a Egipto y no fue al revés, que la casa de Egipto buscara ayuda en la casa de Jacob? ¿Se pregunta usted eso? Somos los elegidos, somos el pueblo escogido, somos el pueblo remanente. Ya Dios le había dicho a Jacob, de ti haré una gran nación. Ya Dios le había dicho a Jacob, tú serás el pueblo escogido. Ya Dios le había prometido, te llamarás Israel, cuántas cosas. Pero ahora es el pueblo de Dios que tiene que ir a Egipto a buscar ayuda. Y en lugar de revelarle esto a Jacob, se lo revela al faraón. Los misterios de Dios. Quizás para que nosotros no seamos tan orgullosos, seamos un poquito más bajitos. Y digamos, soy remanente, pero aunque Dios tiene algo especial conmigo, también Él escoge a quien Él quiera. ¿Están conmigo? Parece que toqué alguna fibra que dolió ahí, pero no me dijeron amén, no me dijeron amén. Dios es bueno, misericordioso. Hasta a los que no le buscan, Él se les revela. Cuánto más a mí que he entregado mi vida a Él, si le busco no le voy a encontrar. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Dios tiene anhelo de revelársenos. Al fin de cuentas, nadie tendrá excusa de que Dios no se le haya revelado o le haya revelado su voluntad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, por si alguien quedara con duda, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por todas partes Dios se revela. ¿Lo estás oyendo? Primer punto, ¿cuál es? Dios se revela. Número 2. ¿Cuál es el primer punto? Dios siempre revela lo que ha de venir. Así es, ¿verdad? Número 2.
Nadie entiende. ¿Será que Dios habla en una lengua que yo no entiendo? ¿Será que Dios habla en una frecuencia que yo no entiendo porque nadie entiende? Mi pueblo se perdió por falta de, algunas versiones dicen por falta de entendimiento. ¿Será que Dios habla en un lenguaje, en un idioma raro? Por eso la Biblia se escribió en idiomas humanos. Porque si Dios no hubiera hablado en lenguas angélicas, nadie ¿qué? Entendería. Por eso la Biblia hay que renovarla cada año, no porque la palabra de Dios cambie, sino porque el lenguaje en que está escrita es imperfecto. Es un mensaje perfecto en un lenguaje imperfecto. Por eso si usted no la actualiza, dentro de 50, 100 años, la generación nueva, hay muchas palabras que no va a saber lo que significan, porque el lenguaje imperfecto tiene que evolucionar. Por eso la Biblia hay que actualizarla. No actualizar el mensaje, sino actualizar la manera como se expresó el mensaje. De manera que, ¿por qué no lo entendemos si Él está hablando en el lenguaje que yo debo entender? ¿Por qué el mundo no entiende a Dios? La historia bíblica dice que el rey soñó. ¿Qué pasó con el rey? Soñó. Y por la mañana, dice el verso 8, cuando se levantó, el espíritu del faraón se agitó. No entendía. Y entonces dio un decreto, una orden: tráiganme a todos los sabios. Y cuando le contó el sueño, nadie entendía. Dios se está revelando y nadie está entendiendo. El mundo de hoy no entiende. ¿Por qué el mundo de hoy no entiende? ¿Por qué la iglesia de hoy no entiende? ¿Por qué yo no entiendo? ¿Por qué tú no entiendes? Dios se revela y nadie lo entiende. Un escritor llamado Larry, a ver si lo digo, si lo puedo pronunciar bien, ¿saben? Hay unos nombres que para pronunciarlo hay que amarrarse la lengua de un lado para poder decirlo. Larry Lichtenwolter, en su libro Fuera del Pozo, él dice: hay muchos hoy en día que son exactamente como el faraón. Se encuentran en el pozo de la ignorancia. Comprenden muy poco. ¿Está conmigo? Comprenden muy poco el significado de lo que está pasando en su vida personal o en el mundo que les rodea. ¿Está pasando eso en el mundo de hoy? ¿Comprenden muy poco de lo que está pasando en su vida o en el mundo que los rodea? Ajenos a ello, no tienen la menor idea del rumbo hacia el cual van las cosas o cuál es el significado real de lo que nuestra cultura postmodernista trata de convencerlos que es importante. Mucha gente de hoy, como el faraón, no entienden lo que está pasando en su vida ni en el mundo que les rodea. No se dan cuenta de que algo ocurre. Comprenden muy poco del significado de lo que está ocurriendo. No tienen la menor idea del rumbo que lleva su vida. No se detienen a pensar: si sigo como voy, ¿a dónde voy a llegar? Su vida es como los epicúreos: comamos y bebamos que mañana moriremos. La vida es para comer, dormir, gozar, trabajar, fiestar, comer, dormir, fiestar, trabajar. Consumistas: hoy vivo, mañana me muero y se acabó. No se dan cuenta que en su entorno se desarrolla una guerra, una batalla. No se dan cuenta que fuerzas están obrando en su ser y que lo quieren llevar de aquí para allá y no entienden lo que está pasando. Dios quería decirle al faraón: algo grande va a pasar, y si sigue en lo mismo que está, te va a arrastrar con todo y va a destruir a tu pueblo. Pero él no entendía. Todo tipo de filosofía está por debajo de la superficie visible. En el mundo que vivimos hoy hay todo tipo de filosofía forzando por tener el control por debajo de la superficie, con la intención de imponerse en las personas y en la sociedad. Y muchos no entienden lo que está sucediendo.
Nosotros creemos que el gran conflicto entre el bien y el mal se está llevando a cabo en este momento. Terribles batallas están siendo libradas en donde nuestras vidas penden de la vida o la muerte y no nos damos cuenta, no entendemos. A veces creemos que el mundo gira alrededor de mí, para que yo tenga una casa, para que yo tenga un carro, para que yo tenga una fiesta, para que yo vaya de rumba, para que yo vaya de paseo. Todo el mundo gira en torno a eso. Para el año 1939, toda Europa dormía tranquila, envuelta en sus placeres y negocios, y no se daban cuenta que en el seno de Europa había un enfermo endemoniado llamado Adolfo Hitler, que planeaba controlarlo todo. Y más tarde arrasó con más de 50 millones de vidas. Estados Unidos se levantó tranquilo como una mañana más el día 9 del 11 del mes de septiembre del 2001. Sin darse cuenta que fuerzas filosóficas extrañas manipulaban algunas acciones y desde entonces el mundo no es igual. Si el Señor dijo, no voy a hacer nada, así que antes los comunique a mis siervos los profetas, ¿estas cosas deberían tomarnos desprevenidos? Todo Egipto estaba en paz. Todo Egipto estaba disfrutando de su abundancia, pero ignoraban que como una fiera destructora, la muerte venía a devorarlos. Y Dios en su misericordia hizo que el faraón soñara lo que venía. Alabado sea el Señor. Mientras tú y yo estamos pendientes en qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, con qué nos cubriremos, qué adorno me voy a poner, qué lujo voy a conseguir, qué nuevo can o fiesta me voy a meter, las fuerzas del mal están trabajando para envolverte a tal punto que no entiendas a Dios. Una cosa sí te quiero decir, que el día del juicio final, cuando todos estemos ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, dice que toda rodilla tendrá que confesar al Señor, reconociendo que Dios es justo. Si se descorriera el velo y pudiéramos ver las batallas entre las fuerzas de Dios y de Satanás, andaríamos por la vida con más cuidado y tuviéramos miedo de nuestras decisiones y de nuestros gustos. Porque andamos como que nada está pasando. Por eso la Biblia dice, no andéis como necios, sino como qué. Esas palabras están haciendo referencia al rey Belsasar. ¿Recuerdan a Belsasar? En Babilonia, las fuerzas del imperio invasor de Ciro rodearon la ciudad. Era un ejército arrollador que venía acabando con todo a su paso y llegó a las puertas de Babilonia. Y Belsasar decidió ignorarlo y hacer banquetes. Necio. Querer ignorar la fuerza que están obrando, querer ignorar lo que viene, querer ignorar la presión que hay y concentrarme en lo que quiero, en lo que me gusta, en mi placer y no tomar en cuenta que es un momento histórico y decisivo el que estoy viviendo. Y ahí está Belsasar como que no pasa nada, comiendo, bebiendo, fiestando, y no solo se conforma con actuar con necedad, sino que entonces empieza a actuar de tal manera que toma lo santo y lo profana. Mandó a buscar los vasos del templo de Jehová, que sus antepasados lo habían cuidado con miedo. Y Dios le abrió los ojos para que vea la batalla que había detrás. ¿Qué le hizo Dios a Belsasar? A un necio,
a un necio que no quería entender, a un necio que se hacía de la vista gorda, a un necio que no entendía que había una batalla más real, que tenía decisión para su nación, para él y para la eternidad, que no quería entender. Dios lo forzó a mirar y una mano apareció. Una mano sola apareció y escribió en la pared: Mene, mene. Porque Dios se revela y hasta el que no quiere ver tendrá que ver, el que no quiere oír tendrá que oír y el que no quiere entender tendrá que entender que Dios tiene el control. Aleluya. Escribió Mene, mene, tekel uparsin. Se puso blanco, palideció, temblaron sus rodillas, no podía estar de pie porque entendió que había sido un necio. Y ahí empezaron: ¿a quién buscamos? ¿Quién descifra? Y otra vez el mismo caso, lo que había pasado con su bisabuelo o tatarabuelo atrás. Abuelo, creemos. Y allá estaba Daniel. Porque cuando nadie entiende, Dios tiene quien entienda. Para que los que no quieren entender tengan que entender. Yo no quisiera entender de manera obligada, yo quisiera entender porque abra mi corazón para entender a Jehová. Que en mí y en ti se puede decir lo que se dijo de Daniel, que Daniel se había dispuesto para entender a Dios. Y allá viene Daniel, que ya era un ancianito, a quien él por necio lo había sacado también del ambiente de la corte, porque no quería a nadie que le estorbe. La señora reina, parece que era la abuela. En ese momento él era un corregente, el rey era Nabonido. Parece que la esposa de Nabonido, la madre reina, es que viene y le dice: hay un hombre que sirve al Dios Altísimo. En los días de tu padre él resolvió varios problemas. Y ahí viene Daniel. Y Daniel, que ya estaba impuesto a dar mensajes difíciles a gente difíciles, se paró y le dijo: este es el mensaje que Dios tiene para ti. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. En otras palabras, Dios te juzgó y tu reino es entregado. Y esta noche vas a morir. Cuando Daniel descifraba el sueño, el reino de Persia estaban cavando una fosa para desviar el Éufrates, que entraba a la ciudad, y que como el río entraba a la ciudad, ellos decían: esta ciudad nadie la vence porque podemos soportar un sitio por todo el tiempo. Podemos soportar que nos rodeen y nadie nos toma porque aquí hay agua, aquí hay fertilidad, aquí hay de todo. Lo mismo que era su salvación se convirtió en su derrota. Desviaron el río y por el luego que dejó el río entró el ejército. Algunos creen que entraron algunos soldados y abrieron las puertas. Dios está detrás de nosotros, hermanos. Eso que te pasa, eso que te ocurre, es Dios queriéndote decir: abre los ojos porque hay algo más que tú no ves, pero que está pasando y está pasando al lado tuyo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué me sucede tal cosa? ¿Por qué sufro? ¿Por qué padezco? Dios te está diciendo algo. Pregúntale. ¿Por qué no siento paz? ¿Por qué estoy infeliz esta noche? ¿Por qué conseguí lo que quería y sigo vacío? Quería un hombre, lo tengo y sigo vacía. Quería una casa, la tengo y sigo vacío. Quería un carro, lo tengo y sigo con ansiedad. Quería una propiedad, quería irme de crucero y me pasé 3 meses soñando que esa iba a ser la alegría de mi vida. Me fui de crucero y vine y estoy más vacío que una goma desinflada. ¿Qué es lo que me pasa? Dios te está diciendo algo. Escúchalo. Dios te está diciendo que hay una batalla, hay una guerra y que tu vida solo la sacia Él. Pero nos vamos de un plan tras otro y soñando que lo que me falta es eso, lo que me falta es aquello, y consigo eso y consigo aquello y consigo lo otro y sigo siendo un nada, porque lo que me falta es Dios. Paradoja de la vida: el más abandonado, el más despreciado, el olvidado tenía la respuesta que ni el rey tenía. Aleluya. Cuando eres un siervo de Dios, no pregunte a Dios por qué sufre, porque eres especial siempre. Siempre serás especial. ¿Por qué no entendemos a Dios? Pablo le contesta a los corintios: porque sois carnales. ¿Por qué no entiende a Dios? ¿Por qué no lo entiendo? Porque soy carnal.
¿Quién es carnal? ¿El que está a mi lado o yo? Yo. Porque mi meta no es superar al que está al lado mío, mi meta es parecerme a Jesús. ¿Estás conmigo? Y si estoy queriendo verme mejor que el que está al lado mío, acabo de verme peor delante de Dios. Primera de Corintios 3:3. Porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué cosa? Contiendas, diserciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nuestra mente carnal tiene celos, pleitos, disensiones, contienda. Cada vez que nos metemos en contienda, muchas veces lo que yo quiero es demostrar mi punto. Y eso es el carnal. No el punto de Dios, sino mi punto. Yo pensé que este texto lo que iba a decir, estás pensando en comida, en bebida, en placeres. No, no está hablando de eso, porque yo soy carnal, lo voy a decir ahora también. Pero también soy carnal cuando quiero justificar mi posición. También soy carnal cuando quiero ganarle al otro. También soy carnal cuando quiero la preeminencia sobre el otro. También soy carnal cuando me la paso contendiendo con el otro. Es lo que pasaba con la iglesia de Corintio. Nuestras mentes carnales no nos dejan entender las cosas de Dios. Eso fue lo que pasó con Pedro. ¿Lo que pasó con quién? ¿Cuándo? A ver quién me dice. ¿Están aquí todavía o se me fueron? ¿Cuándo le pasó eso a Pedro? Cuando le dijo a Jesús que no se dejara atrapar. Mateo capítulo 16, versículo 23. Es el mismo Pedro que hace un ratito lo usó el Espíritu Santo, pero es carnal. Es carnal. De ahí podríamos sacar muchas lecciones, porque ese Pedro que lo acaba de usar el Espíritu, lo acaba de usar el diablo también, porque es carnal. Y Cristo tiene que reprenderlo y decirle, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate delante, porque tú no estás pendiente al plan de Dios, estás pendiente a tu plan. Te preocupa que yo viva porque tú quieres un puesto en mi reino. No te preocupa que se cumpla el plan de Dios, sino tu puesto. Carnal. Por eso no entendemos a Dios. La historia bíblica dice que los discípulos no entendían por qué Cristo tenía que morir. Y cuando murió se volvieron locos, no entendían qué pasó. Y los que iban camino a Maús dijeron, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. No entendían porque eran ¿qué? Carnales. Estamos atentos a qué comeremos, a qué beberemos, con qué nos vestiremos. Estamos demasiado atentos al lujo, al placer, a la diversión. Es imposible conocer los planes de Dios para nosotros mientras nuestras mentes están en otras cosas. Dios me está hablando y no lo entiendo porque estoy en otra frecuencia. Nos falta la mente de Cristo. Hermano Julián, ¿qué es lo que nos falta? Pero la mente de Cristo no es decirlo, es tenerla. Pero eso es lo que nos falta, hermano Julián, como usted dice. Lo dice la palabra. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Dios puede hasta hablarnos claro, pero como somos carnales, no entender. Fue lo que le pasó a los antidiluvianos. Alguien los mencionó ahorita. Cristo dijo, Mateo 24, versículos 38 y 39, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose. ¿Es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Es malo casarse? Lo que está diciendo es que sus mentes estaban en eso. Mientras que un mensajero de justicia se pasó 120 años diciendo que venía la destrucción final. ¿Y las mentes de ellos en qué estaba? Mira lo que sigue diciendo. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Dios se revela, pero nadie entiende. ¿En qué lenguaje tendrá que hablarnos? Dios pudo haber mandado a los antidiluvianos, pero no, Dios escogió un antidiluviano para hablarle a los antidiluvianos para que lo puedan entender. Y
por 120 años Noé estuvo anunciando lo que venía, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero ahí no acaba el verso. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo no dijo esto para contarnos una historia de Noé. Cristo dijo esto para decir, se va a repetir la historia. Dios volverá a hablar, Dios volverá a revelarse y la gente no lo va a entender. ¡Wow! Porque tenemos mentes como. Me puedo pasar 2 horas buscando en Google cuál es el peinado que me encaja. Y cuando me paso 10 minutos en la Biblia me da sueño. No nos debemos reír los hombres, porque los hombres ahora se están peinando más raro que las hembras. Nos pasamos 3 horas mirando un detalle que nos gustó por ahí y no podemos pasar 1 hora diciéndole, Señor, yo quiero entenderte. Yo quiero escucharte. Dios se revela, pero nadie entiende. Ese no es un absoluto, porque el punto 3 dice, al fin, alguien entiende. Yo quiero entender a Dios. ¿Quiere entenderlo? No es simple. Dios se revela a todo el que lo busca. Yo amo a los que me aman, ¿qué dice el texto? Y me hallan los que madrugando me buscan. Oiga, pero mire qué fácil. Eso es como Dios dándome su dirección. ¿A dónde te encuentro? Es como que yo le digo a usted, ¿a dónde te encuentro? Yo le digo a Dios, ¿dónde te encuentro? Yo amo a los que me aman. Es como diciéndome, si tú quieres ser amigo mío, yo voy a ser amigo tuyo. Y tú me encuentras si madruga. No dice si madruga en un palacio, si madruga en la mejor casa, si madruga en la punta del Everest, si madruga allá con los monjes del Himalaya. Alguna gente hacen procesiones allá porque creen que allá va. No, dice el texto, quien madruga a buscarme, me encuentra. Aleluya. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busque de todo vuestro corazón. Al fin alguien puede entender. Dios siempre, a pesar del mal entendimiento y los oídos sordos, Dios siempre se ha valido de hombres y mujeres para darle mensajes especiales para que el que no quiere oír, oiga, y el que no ha oído porque no ha podido, alguien le diga. Por eso el mensaje número 1 de la iglesia es: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, gritando en alta voz el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra. Es una expresión de Apocalipsis 14 diciendo: hasta el que no quiera oír tendrá que oír. El mensaje final al mundo lo dará una iglesia remanente que le anunciará el evangelio al mundo. No estoy diciendo juicios y maldiciones. ¿Qué es lo que le anuncia? El evangelio, pero detrás del evangelio vienen las advertencias. Si alguno adora, Babilonia ha caído. De manera que al final de los tiempos habrá un pueblo, habrá una iglesia que Dios la usará para que el que no entienda, entienda. Yo quiero estar ahí. Mira lo que descubrí. No lo había visto así. El libro de Génesis es un libro para el tiempo del fin. Ay, yo creía que era Apocalipsis. Mira qué cosa. El primero es para los que viven en el fin. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. De acuerdo a lo que creemos, fue escrito en Madián cuando pastoreaba las ovejas de Jetro. Cuando todavía Moisés no había ido a Egipto a sacar a su pueblo. Fue un libro dado a un pueblo que vagaba por el desierto para entrar a Canaán. ¿Cuál libro es ese? Fue los primeros receptores del libro de Génesis, a los primeros que se le dio para leer Génesis, fue a un pueblo que iba rumbo a la tierra. ¿Y nosotros hacia dónde vamos? El espíritu de profecía dice que nosotros estamos otra vez vagando en el desierto rumbo a la tierra prometida, dando vueltas. Y el problema de ese pueblo era que eran de duro servicio y no entendían. ¿Se parecerán a nosotros?
También estamos vagando por el desierto. Hay suficientes escritos proféticos que dicen que ya debimos estar en Canaán, pero estamos dando vueltas porque no hemos entendido. Y quizás yo puedo culpar al que está allá o al que está acullá. Y el problema se hace peor cuando yo empiezo a mirar que lo que falta es que aquel cambie, que el otro cambie, cuando mi mente es carnal. Lo que falta es que yo tenga la mente de Cristo y me consagre. El libro de Génesis tiene muchos mensajes para el pueblo de Dios del tiempo del fin. José es un símbolo de los que deberían vivir o de los que deberían ser los hijos de Dios de los últimos tiempos. ¿Quién es José? Es aquel que pasa por gran tribulación y se mantiene fiel. ¿Qué se espera del pueblo remanente del último tiempo? Que pase por qué. Y se mantenga fiel. José es levantado en el libro de Génesis como un gigante en los últimos capítulos. Por alguna razón se registra a alguien con un carácter formado a prueba de fuego. Los hijos de Dios de los últimos tiempos tendrán un carácter así. José representa a una generación que puede conocer e interpretar los tiempos. Y se espera que tú y yo como adventistas, ¿qué seamos? Una generación que puede entender e interpretar. A eso se refirió Daniel cuando se le dijo, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Entenderán. La ciencia se aumentará. Un texto que mal lo aplicamos, que creemos que se refiere a la tecnología y los inventos. La expresión de Daniel cuando dice la ciencia aumentará, su aplicación primaria es y los misterios que no se entienden se entenderán, refiriéndose a las profecías. Es que Daniel mismo, hay profecías que no le entiende y le ruega al ángel que lo acompañe, explícame. Y dice, no, Daniel, guárdala hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin vendrá una generación que resplandecerá, que lo entenderá. José representa esa generación que no está pendiente a qué me dieron, a dónde estoy, al placer, al goce, a la posesión, que está pendiente a someterse a la voluntad de Dios. Ese era José. José está sometido a lo que Dios quiera. José podía entender a Dios. Nosotros debemos entenderlo. ¿Por qué José podía entender a Dios? Y con esto voy a terminar. Leí un comentario sobre este punto que decía, podéis devorar cientos de libros. Podéis leer la Biblia de tapa a tapa y seguir sin entender. Podéis tener el más grande conocimiento de datos y de información y no entender. No estoy diciendo que no leamos la Biblia y el don profético. Entonces el párrafo dice, para entender a Dios hay que conectarse y vivir en una estrecha relación con Dios para que Dios nos dé su mente. Y eso se hace estudiando la palabra, se hace orando y abriéndole el corazón a Dios cada día. Cada día. José tenía la mente de Dios, intimaba con Dios, pasaba tiempo con Dios. Sobre todo, José decidió. Eso yo lo dije como en el segundo sermón de José. Dice que cuando José iba amarrado en la caravana de esclavos, triste, altamente triste, y miraba hacia atrás a sus hermanos a lo lejos. Dice que miraba las últimas montañas de su tierra, sin saber su destino. Suficiente razón para odiar, suficiente razón para decir, Señor, me abandonaste. Suficiente razón para condolerse y vivir en una pena total. Dice que él decidió serle fiel al Dios de su padre. Decidió poner todo atrás y decir, no sé lo que está pasando ni lo que me va a pasar, pero te voy a ser fiel. Fue lo mismo que hizo Daniel. Daniel era de la corte, Daniel era de la familia noble, lo sacan de Judá, lo llevan esclavo, lo llevan preso para Babilonia, y cuando Daniel llega a Babilonia dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Una decisión. Muchacho que me escucha, joven que me escucha, va rumbo a la escuela, va rumbo a la universidad. Tienes que tomar una decisión. Hermano adulto que me oye, tiene delante de ti un montón de ofertas para no entender a Dios, para pasártela ocupada en tonterías o desgracias. Tienes que tomar la decisión de estar en el camino de Dios. Es una decisión, es algo intencional que tiene que hacer. El mismo Jesús, que es Dios y santo, cuando se hizo humano, tuvo que decidir someterse a la voluntad de Dios. Cuanto más nosotros, que somos pecadores perversos. El secreto de José fue que eligió someterse a la voluntad de Dios para su vida, aunque eso implicara padecer. Con esto para el próximo sermón. Agarra, que son los, ¿cómo se llaman los anuncios para el próximo sermón? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo? Los trailers. Te voy a dar los trailers del próximo sermón. ¿Está listo para tomarlo? Patriarcas y Profetas dice que el palacio se convirtió en un caos. El rey estaba molesto, desesperado, nervioso. Dice que el espíritu estaba compungido y nadie podía darle respuesta. Y el copero se acordó. No sé si se acordó por José o se acordó porque dijo, esto me va a dar punto. El copero, ¿qué hizo? Patriarcas y Profetas dice que halagó tanto a José y habló tanto de sus dotes que impresionó al faraón. Porque él quería resarcir el descuido de los 2 años. Buscaron a José, lo recortaron, lo afeitaron, lo vistieron y lo trajeron ante el rey. Dice la historia que el faraón investigó de José. Investigó lo que pasó en la casa de Potifar. Investigó lo que había pasado en la cárcel. Por eso veremos en el sermón próximo donde el mismo faraón dice, ¿hallaremos otro hombre mejor que este? Ahí seguimos. No te voy a dar más saborcito del próximo sermón para que venga. Y va a ser el próximo sábado. Digo esto porque a José no lo recomendaba su conocimiento. A José lo recomendaba sus hechos. No era alguien del que se decía sabe o no sabe, habla o no habla. Lo recomendaba ¿qué? Por donde José pasaba dejaba una historia poderosa, porque José era un siervo de Dios. A veces en la iglesia yo quiero ser más santo y creo que santidad es estar molestándole la vida al otro. Cómo se viste, cómo come, cómo anda, cómo va. Y es posible que ese otro no lo esté haciendo bien, pero tú lo estás haciendo peor. Porque es peor criticar, acusar, porque me hago un compañero del diablo, porque dice la Biblia que el acusador de vuestros hermanos es el diablo. Me hago peor. Y el diablo se ríe. A este lo tengo en las cosas mundanas y a este lo tengo criticando a los mundanos. Y el diablo se ríe y al final de cuentas nadie entiende el mensaje de Dios. Que Dios nos haga los José de este tiempo. Que podamos transformar las vidas de los que están a nuestro lado, no por palabras, sino por el testimonio poderoso de una vida íntegra. ¿Están conmigo? Que podamos hacer eso. Yo quiero pedirle a Dios que abra mis ojos. Que me deje ver que la vida no es el próximo zapato que me quiero comprar, ni el próximo peinado que me quiero poner, ni el próximo vestido que quiero conseguir. Yo quiero que Dios abra mis ojos y que me haga entender que la vida no es el próximo tema que voy a discutir o la próxima cosa que descubrí que yo me sé más que los otros. Yo quiero pedirle a Dios que mi preocupación no sea mi retiro de mañana, aunque debo preocuparme por el retiro, pero que mi preocupación no sea qué comeremos o beberemos. Yo quiero pedirle a Dios que me deje conocer su revelación, porque Él se está revelando. Y posiblemente yo como Belsasar estoy en un banquete. ¿Quiere pedirle a Dios que te deje entenderlo? La buena noticia es que Dios quiere que lo entiendas.
La buena noticia es que ya Él te dijo dónde lo entiende y lo encuentra. ¿Quieres pedírselo? Yo quiero pedirle al Señor hoy hoy yo quiero decidir una vez más, como estoy tratando de hacerlo cada día, varias veces. Señor, yo elijo estar bajo tu señorío. Y aunque hay muchas cosas que yo quiero, yo no quiero querer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Quiere decirlo eso a Dios conmigo hoy? Si quiere decirlo de verdad, ponte de pie. Ponte de pie. Si quieres pasar, pasa. Vamos a orar. Ven, acércate. Si quieres decirle, Señor, tú siempre te revelas y nadie entiende. Yo quiero entender. Yo quiero que me deje ver lo que está en la superficie en mi vida personal, debajo de la superficie en mi vida personal. Que mientras yo estoy afanado porque me falta el bill, me falta la renta, me falta la fiesta, tú estás preocupado porque mi vida pende entre la salvación y la perdición. Yo quiero que Dios abra mis ojos y me deje ver. Y cuando yo vea, también me dé la capacidad de elegir que Él gobierne. Fue lo que Cristo le dijo a los discípulos: el que quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. Es una expresión que lo que está diciendo es, ya tú decides que no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. ¿Quieres pedirle eso a Dios? Yo quiero pedírselo hoy. Yo quiero invitarte que cuando te vayas de aquí, tenga un momento con Dios. Porque Dios está buscando los José de la última generación. Que sean personas entendidas de los tiempos. Y que puedan llevar a los que están turbados y desesperados porque no entienden, puedan llevarle el mensaje. Vamos a estar de rodillas, ¿les parece? Los que pueden. Y vamos a hablar con Dios. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra, porque es una revelación maravillosa de ti. Gracias por Jesucristo, porque es tu máxima revelación. Abre ahora nuestro entendimiento y déjanos ver lo que ocurre, lo que hay detrás del telón. Déjanos ver lo que se cierne en contra de nuestra vida personal y nosotros despreocupados. Cuando nuestras vidas están entre la perdición y la salvación. Abre nuestros ojos. Déjanos ver, Señor, lo que pende sobre el mundo. Mientras nosotros, con una luz tan grande, estamos peleándonos, discutiendo tonterías. Y un mundo se pierde. Hay un faraón allá, hay un pueblo allá desesperado porque no entiende y quiere entender. Conviértenos en los José, que podemos ir donde ellos y decirlo, esto es lo que Dios te manda decir. Danos esa gracia. Danos ser una iglesia, oh Dios, que tú puedes emplear para revelar tu voluntad. Gracias, Señor, por ello. Hoy queremos, como José, hoy, mañana y cada día, decidir que tú serás nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Decidir que tú tienes el control de nuestra vida, que no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hoy queremos decir, como Cristo en el Getsemaní, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Ayúdanos a repetir eso cada día. Y mientras eso ocurre, trabaja en nosotros y haznos, Señor, semejantes a ti con una mente espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador.
su amor es un día tan precioso. Dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado adoraremos juntos al Señor, y esa tierra nueva